pronto la clase que tienen de investigación, no sé quién tiene. Chicos, Bueno. al fondo apaguen la luz, por favor. Bueno, les voy a dar lo que es. Comenzamos. Chicos, voy a dar lo que es neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Esto saqué de la guía de la SADI, ¿sí? De la Sociedad Argentina de Infectología. La última es del 2015, así que no hay muy actualizado, pero es lo básico que deberían de saber y que deberíamos hacer en una neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? La epidemiología te dice que normalmente hay de 5 a 11 casos por cada 1000 personas y en Argentina la del Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiología dice que hay más o menos 1.26 casos por cada 1000 habitantes. El mayor factores de riesgo para una neumonía o una infección neumocócica son edad, enfermedades coronarias crónicas, enfermedades respiratorias, renal, enfermedad hepática, diabetes mellitus, neoplasias, HIV, tabaquismo, y además de esto también te dice que hay el consumo de medicaciones como corticoides inhalados y los inhibidores de la bomba de protones, que es muy controvertido en sí. ¿Por qué? Porque te dice que los corticoides inhalados disminuyen la protección que tienen en sí del sistema respiratorio y disminuyen y aumentan el riesgo de una infección neumocócica, ¿sí? Además, igual los inhibidores de bomba de protones disminuyen la acidez gástrica y aumentan la flora polimicrobiana y da mayor microaspiración de la vía respiratoria, ¿sí? Pero en sí no hay un estudio claramente que te muestre una incidencia elevada, pero te pone como factor de riesgo, ¿sí? Entonces, la definición, si tenemos una NAC en ámbito ambulatorio, ¿cómo lo definimos? Son síntomas de infección aguda de las vías respiratorias bajas, tos o mayor o igual a uno de los síntomas que es disnea, dolor pleurítico y hemoptisis. Además de esto, tiene que tener signos locales objetivos en exploración física del tórax y mayor o uno de los síntomas generales que es sudoración, escalofríos, mialgia o temperatura mayor o igual a 38. Además de esto, que tenga ausencia de otras causas posibles que expliquen este cuadro, esta sintomatología. Lastimosamente en América Latina el método diagnóstico que tenemos es una RX de tórax en casi todo sistema ambulatorio que tenemos, y esto constituye el estándar de oro, ¿sí? Además de esto tenemos criterios de definición en una NAC diagnosticada en un hospital, que son síntomas y signos que indican infección aguda de las vías respiratorias bajas, y además de esto una RX que se evidencia una opacidad y que sea compatible con una enfermedad infecciosa y no sea compatible con otra enfermedad como un edema agudo de pulmón o un infarto pulmonar, ¿sí? Claro que tenemos que tener en cuenta que estas definiciones no incluyen a pacientes inmunodeprimidos o enfermedades neoplásicas, sí, tenemos que tener en cuenta esos pacientes que se manejan de diferente manera y tienen diferentes sintomatologías. La etiología, los más frecuentes son bacteriana y causada por virus. También hay la micótica, ¿sí? Las bacterianas los tenemos los más frecuentes, el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y el Haemophilus influenzae. ¿Cómo entran los organismos a las vías respiratorias bajas? Por microaspiración del contenido de las vías aéreas respiratorias altas, por aspiración del contenido de la vía oral, y de las vías aéreas respiratorias altas, ¿sí? Y además de esto, por inhalación de microgotas. Datos que debemos recordar que son importantes: el Haemophilus influenzae es una causa frecuente de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes que son tabaquistas, y la Pseudomonas aeruginosa es una causa frecuente en pacientes que tienen bronquiectasias, fibrosis quísticas o pacientes que reciban corticoides o estén recibiendo tratamiento antibiótico de amplio espectro recientemente, ¿sí? Cuadro clínico, como sabemos, síntomas, ¿sí? Los síntomas son fiebre, dolor torácico en punta de costado, tos, a veces puede tener secreción purulenta, falta de aire o disnea, y en algunos enfermos que tenemos que tener en cuenta en edad avanzada no tienen síntomas como fiebre, pero el único síntoma o el primer síntoma que va a aparecer en este paciente es que tenga
una difícil conexión con el medio, ¿sí? Que probablemente puede estar somnoliento o alteración del sensor, ¿sí? Y los signos que sabemos es taquipnea, taticardia, y además de esto, sobre el área que tenemos el infiltrado pulmonar, se va a encontrar una broncofonía, matidez a la percusión o crepitantes. El diagnóstico nos dice que es meramente clínico, ¿sí? Además de esto, tenemos pruebas confirmatorias que nos pueden ayudar, como la RX de tórax. Si la RX de tórax nos queda duda, tenemos la tomografía de tórax, tenemos el hemograma que nos va a dar leucocitosis y nos ayuda a que probablemente si tiene leucocitosis sea bacteriana, ¿sí? Sea una etiología bacteriana. Y además de esto, en el laboratorio podemos pedir función renal, hepatograma, un ionograma para valorar la gravedad de la enfermedad, ¿sí? Además de esto nos habla que tenemos el PCR y la procalcitonina. Lastimosamente acá no tenemos la procalcitonina. Creo que sí tenemos, pero lo derivan y se demora mucho, ¿sí? Pero el PCR nos dice que si es menor de 20 probablemente no sea bacteriana, y si es mayor de 20 probablemente sea una neumonía bacteriana, ¿sí? Mientras que la procalcitonina, ahora les muestro un cuadrito que nos da la Sociedad Argentina de Infectología, que nos ayuda a decir si tenemos duda diagnóstica que sea bacteriana y comenzar antibiótico terapia o no, dependiendo del valor de procalcitonina, ¿sí? Esta es una pequeña tablita que nos da y nos dice que si las concentraciones de procalcitonina es menor del 0.1%, normalmente tiene una baja probabilidad que sea bacteriana y no debería de tener antibiótico terapia. Pero si tiene entre 0.25 a 5 o mayor de 5 es una alta probabilidad y recomiendan que debería de tener antibiótico terapia, ¿sí? Además de esto, nos podemos ayudar con el pulso oxímetro. Si la oximetría de pulso posiblemente tenga hipoxemia, y cuando sacar gases, cuando tenemos un paciente con EPOC que probablemente tenga un riesgo para una hipercapnia, que sature menos de 92%, o un paciente que estamos viendo que tiene una neumonía grave. Ahora les vamos a dar unos criterios para neumonía grave, ¿sí? Otras pruebas que podemos utilizar, normalmente en esta guía nos dice que cultivo de esputo y hemocultivos. Esto es importante porque hemos visto que hay pacientes en piso con una neumonía leve que pidieron hemocultivos, ¿sí? Lo cual acá nos habla que no es una indicación, ¿sí? Nos indica que hagamos un cultivo de esputo y hemocultivos cuando es una neumonía grave, cuando tiene un paciente tratamiento empírico para para estafilococo aureus meticilino resistente, SAMR, o además de esto que tenga un antecedente de infección de un SAMR, ¿sí? O pseudomonas aeruginosa, o que haya estado hospitalizado o tenga tratamiento antibiótico parenteral en los últimos 90 días. Estas 4 recomendaciones dicen que tomemos hemocultivos y cultivo de esputo, ¿sí? Además de esto también tenemos el antígeno de neumococo en orina, ¿sí? Que hemos visto que acá les piden a muchos pacientes, pero que en sí lo único que nos da positividad es en pacientes con neumonía grave, y además de que tiene una sensibilidad muy baja del 50 al 80% y una especificidad del 90%, y el costo es muy alto, así que no nos sirve de mucho este antígeno neumocócico en orina, ¿sí? Lo que sí tengan presente eso de cuándo pedir hemocultivos, ¿sí? Neumonía grave, si el paciente tiene una clínica de una infección por SAMR, que normalmente son infiltrados bilaterales, o tenga el antecedente de SAMR y que tenga una hospitalización o antibiótico parenteral en los últimos 90 días. De ahí nos habla sobre cómo estratificar la gravedad y la elección en el sitio de cuidado, si es en una sala general o en una terapia intensiva. Tenemos 3 escalas, una es el CURB 65, otra es la CRB 65, que es lo mismo que el CURB, pero sin la urea, ¿sí? Si estamos en ambulatorio y no tenemos un laboratorio, entonces nos va a servir este de acá, y el PCI, que ya sabemos que tiene varios componentes, ¿sí? ¿En qué nos sirven estos 3 scores? Nos ayudan a predecir o una predicción de la mortalidad en los 30 días
en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Nos ayuda mucho el CURP 65 y el CRB 65 para definir el lugar de tratamiento, ¿sí? Igualmente el PCI también habla que nos puede servir para buscar el lugar de tratamiento, si es en la sala general o es en una unidad de terapia intensiva. El CURP 65 creo que ya sabemos todos más o menos lo que es. Nos habla si tiene el paciente confusión, si tienen una urea más de 25, si tienen una frecuencia respiratoria mayor o igual de 30 y una sistólica menos de 90 o una diastólica menos de 60, menos o igual de 60. Y la edad que es mayor o igual a 65, cada uno da un punto y si es que esto da de 0 a 1 puede ser ambulatorio de tratamiento, si es de 2 nos habla que puede ser intrahospitalario versus mantenerlo en una sala de observación. Y si es mayor a 3, tiene que estar internado. Si es entre 4 o 5, probablemente debería tener una terapia intensiva al paciente, ¿sí? El PCI ¿sí? Evalúa igualmente la mortalidad a los 30 días. La mayor utilidad es identificar a los pacientes con bajo riesgo de morir y por lo tanto que sean plausibles a tratamiento ambulatorio. Está repetido acá y el PSI nos habla que fue capaz de identificar el 74%, que es importante, de los pacientes que requieren soporte intensivo, mientras que el CURP 65 solo nos habló de un 39%. ¿sí? Así que probablemente el CURP 65 nos sirva mucho más para ver si es tratamiento ambulatorio o internarse, y para ver si requiere estar en terapia intensiva o en piso nos va a servir mucho más lo que es el PSI. ¿Sí? Más o menos lo que lleva el PSI, ¿sí? Las características, edad, si tiene enfermedades previas, cómo se encuentra al examen físico y el laboratorio. Esto nos da una cantidad de números de puntaje en el score y dependiendo del score nos va a dar si es clase 1, 2, 3 o 4 o 5. ¿sí? Clase 1, probablemente clase 1 y 2 puede tratarse ambulatorio, clase 3 probablemente puede tratarse ambulatorio versus mantenerse en una sala de observación, 4 debería estar internado y 5 probablemente en terapia intensiva. También nos habla sobre un score de gravedad que nos habla sobre criterios mayores y menores para un paciente que debería de estar en la terapia intensiva. Los criterios mayores son ventilación mecánica invasiva, que el paciente necesite una ventilación mecánica, o que tenga un shock séptico con necesidad de vasopresores. Solo uno de estos debería de estar, si el paciente presenta solo uno de estos criterios mayores, debería de estar en terapia intensiva. Si presenta criterios menores, debería de tener 3 criterios menores, los cuales son taquipnea mayor de 30, una PAFI menos de 250, infiltrados multilobares, confusión, desorientación, urea mayor de 42, leucopenia menos de 4000, trombocitopenia menos de 100.000, hipotermia o hipotensión que requiere fluidos. ¿sí? Menos de 3 y los criterios mayores solo 1. No sé si han visto, pero en algunas personas militares son los criterios FITSAT-S, ¿no? Tal cual. ¿sí? Es de la Sociedad Americana de Tórax y además de la de Neumonología. El tratamiento, normalmente en enfermos ingresados, el tratamiento antibiótico debería de empezar lo más rápido posible. Normalmente nos dice que estrictamente debe de ser en un plazo menor o igual a 4 horas. Y eso hay que tener presente porque hay pacientes que vienen acá, todavía no fue visto en ambulatorio, todavía no le pusieron antibiótico, está en piso, ustedes lo ven después de 3 horas que se desocuparon, el paciente pasó ya más de 8 horas sin un antibiótico y probablemente va a aumentar su mortalidad. ¿sí? Si el paciente va a estar hospitalizado en sala general, normalmente el esquema antibiótico que debería de cumplir, ¿sí? No te dice acá ni edad ni nada, sino te dice solo un esquema antibiótico para cualquier tipo de paciente, ampicilina surlactán 1.5 cada 6 horas, más claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Si tiene alergia a los beta-lactámicos, levofloxacina, moxifloxacina o también podría utilizarse ceftriaxona. ¿sí? Esta claritromicina, digamos, que es algo que hay que tomar con pinza, idealmente sí o sí obligatorio
antiinflamatorio en pacientes que tienen 65. ACV o riesgo de pseudomonas. Principalmente los que tienen EPOC, bronquiectasia, el adulto mayor, mayor de 65 años, tiene uno, pero en el paciente joven uno no tiende a usar mucho, puede usarlo solamente la AMS como tratamiento para que Sí, lo tengan en cuenta. no muy discutible. Hay muchos guías que te dicen que sí, la clarito, y otros que te dicen no, que con antibióticos con AMS es suficiente. Sí. La duración del tratamiento más o menos tiene que ser igual a 5 días o máximo 5 días normalmente te habla. ¿Por qué deberíamos de cubrir más de 5 días? Si el paciente tiene un SAMR o si tiene una pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Además de esto, de los 5 días te dice que el paciente debería de cumplir antes del alta 48 horas de estabilidad clínica. Eso quiere decir que no haga fiebre, que haya mejoría en su laboratorio y que el paciente clínicamente esté mejor. ¿Sí? Cuando normalmente está indicado un tratamiento antibiótico más prolongado, cuando hay complicaciones de la neumonía, ¿sí? Cuando tiene una neumonía necrotizante, cuando tiene abscesos, un exudado paraneumónico, un enfisema pleural y que además de esto tenga focos extrapulmonares de la infección. ¿Sí? Recomiendan que debería tener una antibiótico terapia más prolongada. Y el tratamiento igualmente para pacientes que están en terapia intensiva, que no estuvieran hospitalizados previamente, ni piensen en una neumonía intrahospitalaria, sino que sea una neumonía adquirida en la comunidad, igualmente recomiendan que se mantenga con AMS y claritromicina. ¿Sí? Si tenemos el riesgo de infección por pseudomonas aeruginosa, recomiendan la piperacillina tazobactam o cefepime y además de esto claritromicina. ¿Sí? Si tenemos riesgo de que tenga un SAMR, recomiendan que agreguemos al esquema antibiótico vancomicina. ¿Sí? Nada más. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno.